programa Radial Colón. Entonces vamos a empezar con el tema del análisis de la campaña electoral. Tenemos a Antonio Tramontana en el puesto principal, doctor León. Y quiero preguntarles a los dos. La campaña que hoy concluye en el Ecuador ha sido apagada, apática, ciega, en quienes dicen, porque hay un mareo, sobre todo en las encuestas, que dan resultados exorbitantes, visibles. Ustedes han escuchado a todos los candidatos, todos aseguran estar en la segunda vuelta. Bienvenido Antonio. Muy buenos días, complacido por la entrevista y compartir con el doctor León y con usted sobre todo. Y me uno a su abrazo y deseo caluroso de este 14 de febrero para todos quienes nos acompañan. Calificarla de apática, calificarla de cualquier término, no me parece. Lo que yo creo que más bien de orden técnico sí podría establecer lo siguiente: los equipos de campaña son los que podrían haber fallado, más no los candidatos. Y digo esto porque como he intervenido en dos campañas presidenciales que dieron resultados favorables a los candidatos, en campaña de reelección de la alcaldía de Guayaquil también, y en la campaña de la Constitución, en el momento que se aprobó en Guayaquil, donde se ganó con 1% sobre la aprobación general en el país. ¿Qué es lo que trato de manifestar? Son los equipos de campaña, sean los asesores de cualquier categoría internacional, nacional, foráneo, los que les dan a los candidatos el oxígeno suficiente para que las campañas cumplan un proceso en el cual sea el que la metodología señala, primero el conocimiento, luego la propuesta y luego pedir el voto, para que se consiga un paso favorable a un resultado de segunda vuelta o una posición a futuro para cualquier tipo de elección que se viniera. Bajo esos considerandos, yo lo único que tendría que manifestarle de orden técnico es que 42 días me parece que en un momento determinado pueden resultar muy cortos, sobre todo cuando nos encontramos en fechas como las que estamos teniendo, carnaval, 14 de febrero, y un invierno que sí produce estragos y repercute sobre todo en concentración. Esa es mi experiencia, la que podría aportarles como término genérico a esto que usted muy bien pregunta y plantea, que se lo puede ver de distintas aristas, pero ese es mi criterio de lo poco o mucho que he vivido a lo largo y ancho de las campañas. Vamos entonces a escuchar al doctor José León, él es un catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador. La misma pregunta, doctor, ¿cuál es tu percepción? Buenos días, doctor, quiero estar aquí, Ana y Antonio. A ver, yo sí creo que ha habido apatía del lado de la población. Efectivamente, los términos del señor Tramontana, los candidatos no han sabido promocionar sus ideas y el debate, suscitar el debate indispensable para que precisamente la gente se motive y interese. Eso es probable. ¿Aló? 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 Buenos días, parece que se cortó la transmisión, soy entonces. Ya ahorita la estoy llamando yo, así que ya conectemos, ¿no? Sí, no se preocupe, ya yo como me conecté, ya esté tranquilo. Ok. Claro, una reacción de irritación colérica de su parte no sería pues una buena imagen, y eso más bien daría lugar para que la oposición especule sobre su modo más bien autoritario de funcionar. Ahora, del otro lado, de lo que ustedes están afirmando y de lo que se afirma doctor León, los manuales dicen que no se ataca a un candidato popular. ¿Ha sido una campaña con propuestas pero sin contendor? No, yo creo que más bien, a ver, yo le decía que ha habido poco debate, ¿no? Se debe, yo creo, tanto al hecho de que los contendores de la mayoría de la oposición no han sabido debatir sin estar en disputa, en pelea con Rafael Correa, sobre propuestas
habido muy poco. Y yo creo que el grueso se centró en el 40% de la población, la más pobre, queriendo captarla cuando ya está bastante ganada por Rafael Correa, y dejó de lado a los otros sectores que podrían estar más interesados en propuestas más elaboradas, en definiciones diferentes o alternativas a las que tiene Rafael Correa, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que los contrincantes no supieron debatir con Correa, que exige tener propuestas alternativas, no solamente decir que está mal lo que él hace, sino otras propuestas. Y desgraciadamente la mayor parte, salvo excepción, yo creo que hubo dos excepciones marcadas, que fue Acosta por un lado y Lasso por otro, que tenían propuestas diferentes, digamos, de las de Rafael Correa, marcadamente diferentes. Los otros no supieron tener o no tienen un programa realmente elaborado en diferentes aspectos como para hacer un contrapunto a Rafael Correa. Entonces eso les debilita y no les permite hacer efectivamente un contrapunteo en aspectos sustantivos para decir el gobierno no está por el buen camino, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces me parece a mí que esa es una debilidad sustantiva, el no tener ideas preparadas o elaboradas, fuera del hecho, a lo mejor podríamos hablar después, que no hubo preparación en la pre-campaña. Fue todo bien montado de parte del gobierno para que los contrincantes lleguen tarde a la escena pública, no puedan en buen marketing posicionarse, salvo Lasso y Correa. Los otros no tuvieron tiempo de presentarse a la opinión pública y ya tuvieron que llegar a la campaña electoral, en donde los tiempos o los límites de expresión en los espacios de medios de comunicación son débiles. También diría yo, los medios de comunicación, pero sobre todo la televisión, ha fallado al no ofrecer espacio para el debate. Doctor Tramontana, ha dicho justamente el doctor Jorge León que el candidato Correa no quiso debatir. Yo le pregunto, ¿también es estrategia de campaña el no querer responder? En el caso del candidato Guillermo Lasso, en este mismo espacio lo dijo, que en dos oportunidades lo visitó el candidato en esa época, 2006, Rafael Correa, y que fue el contacto a través de su hermano Eduardo Lasso, que en dos oportunidades desayunó y que le autorizaba al señor candidato Rafael Correa a decir la conversación que mantuvieron y si es que recibió o no recibió apoyo económico. ¿Cree usted que el silencio del candidato Rafael Correa también es estratégico? Bueno, estratégico es saber en primer lugar con quién debo debatir. Estratégico es hacer lo que se llama en encuestas un mapeo de lo que se denomina mapa perceptual de los atributos de los candidatos, que en mi caso particular eran 30 atributos que demostraban que la conducta, el carácter, la posición, la firmeza, lo que usted quiera llamar del candidato actual que está en reelección, es lo que le gustaba a la gente. Eso se llama análisis de regresión múltiple o de correspondencia múltiple. Bajo un considerando de esa naturaleza de registro de percepciones en la población, usted tenía que confrontar, no le quedaba otro camino que la confrontación, porque eso era lo que más prestaba atención a la población, a esa característica. Ahora, ese es el aspecto técnico. Vamos al aspecto conductual psicológico. Usted se habrá dado cuenta, y en particular, que en el género femenino existe una conducta en cuanto a el matrimonio y en cuanto a la presencia masculina que le da seguridad, que le da protección. La conducta del candidato actual en reelección es exactamente un paralelismo entre el grado de comportamiento o nivel de percepción que el electorado percibe a través de él, esa firmeza, ese carácter totalmente con un temperamento marcado, esa conducta, esa agresividad es lo que agrada. Eso lo he venido demostrando a través de lo que se llaman los mapas perceptuales y lo que es también el análisis de factores. Si eso es verdad, se comporta igual en términos del teorema de Euclides. Dos cosas iguales, que son iguales entre sí y no se parecen a una tercera, son iguales entre ellas. Entonces, lo que usted me pregunta, ¿hay que combatir al candidato? Sí. Lo que ha hecho, en este caso, don Guillermo Lasso, bajo el concepto, y escúcheseme bien, en la revista Vanguardia, la número 377, del 4 de febrero, en la página 23 y 24, yo decía, nadie ha enfrentado al bacán de barrio, lo mismo que sostuve
en el diario Hoy del 26 de noviembre en una entrevista. ¿Qué es lo que significaba todo esto para traerlo a cotación y tratar de resumirlo? Que las posibilidades de una segunda vuelta estuvieron siempre presentes en la población por varios aspectos, es decir, a la canoa le entraba agua por algún lugar, pero nadie sabía por dónde. Y había que dar, sobre todo en determinados aspectos, a lo que el desenlace de todos los episodios que registraban los medios de comunicación permitían, no fueron aprovechados por los candidatos. Y ahora bien, yo quiero resaltar el artículo 115 de la Constitución, que manifiesta: el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará la forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Hubo un debate que se dio en la Cámara de Comercio de Guayaquil, pero no hubo una contrarréplica de los gremios de la ciudad capital, ni de los medios de comunicación, para que ese debate se propiciara. Si usted me pregunta si yo debo ir a un debate o no debo ir, la respuesta la va a encontrar obvia en la razón técnica, pero hay otra. Cuando usted va a un debate, vota sus contenidos, vota sus propuestas, vota sus ideas, y si yo no voy, lo escucho usted todo lo que me ha dicho para yo replantearme las propuestas. Y si vamos al grano y vamos a poner ejemplos pragmáticos para que quienes nos acompañan nos entiendan, yo le voy a poner un ejemplo. En el tema agrícola habría un gran vacío y había una gran insatisfacción, si cabe el término. Pero yo le pregunto, ¿usted ha escuchado, y el doctor León que nos acompaña y la ciudadanía que está con nosotros, algún candidato decir que para el término de propuesta al campo, cuando él llegue al sillón presidencial, va a crear un decreto de emergencia para combatir la plaga que está azotando a los arrozales de la costa, que es el caracol y el ácaro blanco? No ha habido ninguna propuesta. ¿Qué le han dicho? Generalidades. Vamos a utilizar la tecnología, vamos a dar el crédito, la semilla certificada. Eso lo podría decir cualquiera, pero ninguno enfocó el tema, verdaderamente lo que está pasando en la región costa, en los sembríos de arrozales. Terminar con el caracol y terminar con el ácaro blanco que está diezmando, ¿qué cosa? La productividad de los arrozales, y por tanto, ¿qué es lo que va a provocar? Carestía del precio del arroz y por supuesto su escasez, con lo cual es una molestia para todos. Pero yo pregunto, ¿ha habido algún enfoque de esos términos? No ha habido ninguno. Y ahí es cuando yo digo, fallan las esquinas, fallan los equipos políticos, fallan los equipos de consultores, falla todo. La pauta es otra gran debilidad, porque usted tenía $700.000 aproximadamente de contribución o de ayuda o de incentivo de promoción política vía la propaganda electoral, que usted tenía que distribuirla equitativamente. En 6 o 7 semanas le daba $100.000 y tenía que distribuirla con un peso, cuánto iba a televisión y cuánto iba a radio y cuánto iba a vallas y otros elementos visuales. Entonces, doctor Antonio Tramontana, si me permite, y doctor Jorge León, vamos a hacer un corte comercial a cumplir con los compromisos y de inmediato retomamos el tema. El análisis de la campaña electoral 2013, amigos oyentes, ustedes conocen nuestras líneas telefónicas 280-8888, 099-6020-673. Volvemos. Guayas está siempre en sintonía del Sistema Radial Colón en 92.9. Tome en cuenta este mensaje en el Sistema Radial Colón. La hora exacta, 8 horas, 20 minutos. Llegó la esperanza que todo... Para que el bono suba a $100. Vota todos 7. Gilca Sánchez, Roberto Ponce, Liliana Pi, Walter Freire, Gilles Borja, Juan Carlos Machuca, Sandra Serrano y Jorge Marí, candidatos asambleístas nacionales por el PIAN, para subir el bono de desarrollo humano a $100. Tercio 17, vota en plancha. Vota todos 7. Propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2003.
Sharp, el líder mundial en fabricación de equipos de oficina, celebra sus 100 años con grandes promociones y descuentos hasta el 50%. Teléfonos en Quito 22 34 922 o visita nuestro sitio web www.sharp-medioecuador.com. Venta directa de fábrica con soporte técnico y garantía a nivel nacional. Mi propuesta para darle mayor bienestar al pueblo: subir el bono a los pobres a $65, duplicar el bono de la vivienda a $10.000, salud de calidad para todos y seguro médico familiar para los pobres. Para asambleístas nacionales: Gilmar Gutiérrez, Silvia Con, Vicente Tallán, Maribel Ravelo, Tito Nelson Mendoza. Vota todos 3 en plancha. propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2013. Soy Fausto Lupera, candidato al Parlamento andino. La integración no puede ser politizada ni ideologizada. Ecuador necesita inversión extranjera acorde al desarrollo de nuestros vecinos, miembros de la comunidad andina. Partido Sociedad Patriótica. Vota todo 3. Propaganda electoral, elecciones 17 de Imagina febrero. nuestro Ecuador por un instante, donde las universidades puedan definir sus procesos de admisión y los estudiantes puedan estudiar lo que quieren estudiar. Un Ecuador donde mis hijos escojan su futuro y nadie por ellos. Ese es el otro Ecuador que todos tendremos con Guillermo Lazo como presidente. En Pichincha, para asambleísta, Diego Salgado. Vota todo, creo 21. Lazo, presidente. Propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2013. Jefe, necesitamos una copiadora. Llamen a Sharp. ¿Dónde encontramos un proyector? Comuníquense con Sharp. ¿Y dónde compramos la impresora? ¿Y la pantalla interactiva? ¿Cuántas veces tengo que decirles? En Sharp encuentran copiadoras, impresoras, proyectores, pantallas interactivas y todas las soluciones tecnológicas que necesitamos. Sharp, líder mundial en fabricación de equipos de oficina, celebra sus 100 años con grandes promociones y descuentos, hasta el 50%. Teléfonos en Quito, 22 34 922, o visita nuestro sitio web en www.sharp-medioecuador.com. Venta directa de fábrica con soporte técnico y garantía a nivel nacional. Promoción válida en productos seleccionados hasta agotar stock. Tulcán está siempre en sintonía del Sistema Radial Colón en 92.1 con Mariana Velasco. Estamos retomando el programa Opinemos con Mariana Velasco. Amigos oyentes, ustedes saben, en los teléfonos 280-8888, el celular 099-6020-673. Nuestros invitados, el doctor Antonio Tramontana y también el doctor Jorge León. Doctor León, quisiera usted acotar, quisiera usted refutar, debatir algunas de las ideas que ha planteado el doctor Antonio Tramontana con relación a las estrategias, a si se debía o no se debía debatir. Y eso me llevaría también a una siguiente pregunta. ¿La política implica deliberación de tesis o es un simple mercadeo, doctor León? No, al contrario. A ver, por un lado debemos situar los hechos. El señor Tramontana ha estado precisamente insistiendo en que en la campaña electoral exige una cierta técnica. Hay que saber cómo lograr a adeptos, digamos, a su posición, cómo comportarse ante el contrincante. Hay un libreto que seguir, ¿no? Eso, hay elementos que considerar para definir una campaña, ¿no? Que tendría en consecuencia cada cual un libreto. Yo comparto con él que puede haber habido una falta del diseño de la campaña de los contrincantes de Rafael Correa y que él finalmente con su estructura de campaña se impuso a los demás, ¿no? Y claro, le tenía además ventajas increíbles a todo punto de vista, digamos, con un CNE favorable, con una preparación anterior, bueno, etcétera. Muchas desigualdades hubo en la campaña, ¿no? Pero digamos que hubo un libreto que los candidatos han diseñado mal, pero a eso yo sí creo que hay que insistir mucho, que hay un contexto en Ecuador que el gobierno actual lleva a la poca deliberación de las ideas y propuestas, ¿no es cierto? Más bien la posición de Rafael Correa es de despolitizar las posiciones,
no hay gran debate público, ¿no? Él mismo tiene más una ¿Porque no permite, no lo conviene o qué? Porque ya ha montado todo un sistema que está centrado en sus posiciones del sábado y en las cuales no hay gran debate, sino no hay debate de fondo de las cosas, sino pero está las sabatinas más bien se lo ha considerado como uno de los puntos débiles del candidato Rafael Correa. No, al contrario, eso le ha permitido durante 6 años posicionarse, una vez más usando el término de marketing, en el espacio público, ser el referente principal de la vida pública, definir la agenda política. ¿Pero lo ha hecho a través de un programa de radio los sábados y no del ejercicio del poder? Los dos, ha estado omnipresente todos los días. Lo que pasa es que el sábado le ha permitido a Rafael Correa estar en todas partes del país, relacionarse con la gente con una intimidad particular, puesto que está en el pueblo tal, todo el montaje que tiene de alabar al pueblo, de decir que es lo mejor, que la comida formidable, que la señora tal, el señor tal, etcétera, etcétera. Todo este montaje que le permite un mayor acercamiento de la población. Bueno, eso le ha sido muy rentable ahora en la campaña electoral, puesto que él ya ha creado, digamos, una empatía y simpatía con la población, cosa que precisamente los otros no estaban en condiciones de hacer. Yo diría más bien que, bueno, fuera de este contexto que le digo de despolitización a la cual lleva Rafael Correa por varios caminos a la sociedad, puesto que él habla más como gestionario de la vida pública y pone de lado el debate público, y como él ha logrado una legitimidad y un reconocimiento tal, termina imponiéndose, y la oposición no sabe cómo arreglárselas. Tenemos partidos que están particularmente débiles. Yo diría en la campaña misma hemos tenido 4 nuevos, ¿no es cierto? Y los otros en debilidad completa en su programa, en su personal político. Entonces yo quería insistir, fuera del contexto hay las condiciones de la competencia electoral, en las cuales Rafael Correa tenía las ventajas por su capital político, por su reconocimiento, pero también por las reglas del juego. El CNE ha permitido que la propaganda continúe del gobierno, me parece que es inclusive una falta de ética, en todo caso contradice con la democracia el hecho de que los contrincantes, que el gobierno a través de sus ministros esté presentando obras, en principio informando, cuando en realidad era una propaganda disfrazada. Promoción. Entonces, en definitiva, había una desigualdad de condiciones del lado del Consejo Nacional Electoral hacia los partidos, y que a la postre, digamos, no es bueno para la democracia, porque ya hace perder legitimidad y mañana cada cual dirá, con tal de ganar puede imponerme, ir contra la ley, etcétera, etcétera. Entonces, fuera de esta desigualdad de condiciones, yo creería que el hecho de que los contrincantes de Rafael Correa no se vuelvan creativos para llamar la atención de la población con varias propuestas y hacer lo que el señor Tramontana está diciendo, propuestas concretas frente a los problemas actuales para canalizar la adhesión, pues evidentemente le ha dado mucha mayor ventaja a Rafael Correa que sobre los demás. Doctor Antonio Tramontana, yo quisiera preguntarle, usted como experto, usted justamente ha llevado adelante 2 campañas presidenciales políticas, ¿alguna idea fuerza que usted pueda rescatar de la campaña de los presidenciales en el 2013? Bueno, me voy a referir a una que en particular es parte de una estrategia muy buena, que se llama "Ya tenemos presidente, ya tenemos a Rafael". Eso con un sticker puesto en una casa, en una visita puerta a puerta, créame que descompone a cualquier candidato, porque ya le están marcando un posicionamiento. Y eso es lo que tengo que rescatar de la parte comunicativa. Ahora, el doctor León efectivamente coincide conmigo, en buena hora, de que siempre hay un libreto en toda campaña electoral. Siempre usted tiene que tener contenidos, argumentos, planes, saber cómo se mueve su rival. Las sabatinas, como usted bien lo manifestó, le tengo que decir algo, 1/3 de la población lo sigue. El fenómeno actual del candidato, como yo lo he llamado candidato Estado o Estado candidato, que está en reelección, es un fenómeno de comunicación muy bien llevado. ¿Por qué? Porque hay un control preciso de lo que es el manejo de la información, lo que yo le dije en el comienzo. Los mapas perceptuales, la ayuda de la encuesta, los tracking permiten a usted evaluar su situación en el escenario político. Luego viene
lo que es el desarrollo estratégico precisamente con esa información, y luego está la comunicación. El actual mandatario en reelección eso lo maneja a la perfección. Y yo lo dije en una entrevista de Vanguardia, la número 377 del 4 de febrero, en su página 23 y 24. Y me remito a ella. Los candidatos no supieron por dónde le entra el agua al coco, y algunos ni el coco lo conocían. Y le voy a poner un ejemplo pragmático. Todos hablaban de la familia. Había un efecto en la familia muy marcado por carestía de víveres, por inseguridad, por desempleo, porque las universidades, por la salud y por todo. Ninguno tuvo un eslogan utilizando a la familia. Entonces, yo pregunto nuevamente, ¿está uno equivocado? ¿Está el doctor León equivocado en el análisis que estamos haciendo? No, eximo a los candidatos. Eximo a los 7 candidatos que en estos casos fueron los rivales del actual mandatario de toda culpa. Son sus equipos de campaña que créanme que fallan en lo que se refiere al manejo y el utilitario que significa cada una de las herramientas de campaña, la pauta, la comunicación, la producción de televisión. Usted en esta campaña tenía que haber utilizado todos los elementos de antivalores. Por eso es que yo he venido sosteniendo a lo largo y ancho del país, y en buena hora que gozo de la libertad de expresión y la acogida de los medios. Esta no es una revolución ciudadana, esta es una guerra de ricos peleada por los pobres, donde los pobres lo que tienen son antivalores, los pobres no mejoran y los pobres son manipulados en toda su manifestación de las cosas, y me refiero a un gran sector del electorado. Entonces no podemos pedirle peras al olmo, no podemos hacer uso de la técnica, no podemos reorientar lo que es esto una disciplina, porque esto todo tiene disciplina, metodología, principios, a que exista lo que yo analicé desde, fíjese usted que desde diciembre del 2011 sostuve, hay condiciones para una segunda vuelta. Lo volví a ratificar en RT1 en entrevista en enero y después en marzo. Y posteriormente el 26 de noviembre en la revista, en el diario Hoy. Hoy le digo a toda la población, el presidente ha entrado en una zona de reelección. ¿Qué significa entrar en una zona de reelección? Que las probabilidades, las posibilidades dicen que con los números hay el resultado que sea este 17 de febrero, que en una sola vuelta se ha reelegido, pero hay otro 50% que me dice, más o menos por el criterio del nivel de confianza y el margen de error, de que la segunda vuelta se dé. Si se da la segunda vuelta, ¿qué es lo que puede pasar? Esto es divertido y al mismo tiempo penoso. Que el resultado de la suma de todos los votos del presidente de la República supere al segundo y al tercero mejor ubicado dentro de esta elección. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el presidente de la República... Si usted me permite, al doctor Jorge León también que participe. Adelante. Seguir a la segunda vuelta. Los antivalores, y comentábamos aquí dentro de los estudios, que por ejemplo el candidato del PRE, el pastor Zavala, él de alguna manera se ha enfocado, ¿no es cierto?, en esta defensa de los valores, en esta defensa de la familia, y ha sido muy criticado también. Antes de que nos conteste, doctor León, vamos a cumplir los compromisos comerciales y volvemos. Carchi está siempre en sintonía del Sistema Radial Colón en 92.1. Tome en cuenta este mensaje en el Sistema Radial Colón. La hora exacta, 8 horas, 34 minutos. Llegó la esperanza que todo... Para que el bono suba a $100. Vota todos 7. Gilca Sánchez, Roberto Ponce, Eliana Sil, Walter Freire, Gilles Borja, Juan Carlos Pachuca, Sandra Serrano y Jorge Marí, candidatos a asambleístas nacionales por el PIAN para subir el bono de desarrollo humano a $100. Tercio 17, vota en plancha. Vota todos 7. Propaganda electoral, elecciones... Mi compromiso con Ecuador ha sido siempre la lucha por una justicia independiente. Desde que era juez y ahora como asambleísta, esto nunca se ha detenido. Soy Vicente Tallano. Tú me conoces porque gracias al apoyo de cientos de miles de ecuatorianos somos la fuerza política que más está creciendo. El 17 de febrero tú decides. Vicente
Cayano, asambleísta nacional. Propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2003. Soy Fausto Lupera, candidato al Parlamento andino. La integración no puede ser politizada ni ideologizada. Ecuador necesita inversión extranjera acorde al desarrollo de nuestros vecinos, miembros de la comunidad andina. Partido Sociedad Patriótica. Vota todo 3. Propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2003. Wilson Sánchez. María Luisa Morales. Martín Icaza. Lidia León. Otón Morán. Candidatos al Parlamento andino. Los candidatos al Parlamento andino por el PRIAN nos unimos a Fuerza Novoa. Fuerza Novoa, con el liderazgo de Álvaro Novoa, propone Bajar los impuestos, traer inversión extranjera y generar más empleo. Vota todo 7. ¡Juntemos las manos! ¡Juntemos las mentes! ¡No más corrupción! Propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2003. Jefe, necesitamos una copiadora. Llamen a Sharp. ¿Dónde encontramos un proyector? Comuníquense con Sharp. ¿Y dónde compramos la impresora? ¿Y la pantalla interactiva? ¿Cuántas veces tengo que decirles? En Sharp encuentran copiadoras, impresoras, proyectores, pantallas interactivas y todas las soluciones tecnológicas que necesitamos. Sharp, líder mundial en fabricación de equipos de oficina, celebra sus 100 años con grandes promociones y descuentos, hasta el 50%. Teléfonos en Quito, 22 34 922, o visita nuestro sitio web en www.sharp-medioecuador.com. Venta directa de fábrica con soporte técnico y garantía a nivel nacional. Promoción válida en productos seleccionados hasta agotar stock. Soy Fausto Lupera, candidato al Parlamento andino. No hay malos negocios, hay malos negociadores. El Ecuador debe firmar convenios comerciales con todos los países amigos. Fausto Lupera, candidato al Parlamento andino. Partido Sociedad Patriótica. Vota todo 3. Propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2003. Quito está siempre en sintonía del Sistema Radial Colón en 98.9. Sharp, el líder mundial en fabricación de equipos de oficina, celebra sus 100 años con grandes promociones y descuentos hasta el 50%. Teléfonos en Quito 22 34 922 o visita nuestro sitio web de www.sharp-medioecuador.com. Venta directa de fábrica con soporte técnico y garantía a nivel nacional. Opinemos con Mariana Velasco. Continuamos con el análisis de la campaña electoral 2013. Nos acompañan el doctor Jorge León y el doctor Antonio Tramontana. Doctor León, usted iba a hacer uso de la palabra y hablábamos justamente de esto, de los antivalores, de los valores que defendía abiertamente. Y yo le he escuchado al pastor Nelson Zavala y también a Guillermo Lazo. Bueno, digamos que efectivamente el señor Tramontana tiene razón de decir que no ha habido slogans, por usar un castellano de Cayambe, que condense una idea y que vuelva a esa idea algo que atrae a la gente, ¿no? Digamos que sobre el tema de familia, más bien todos han tratado el tema. Lazo en particular, Zavala reiteradamente, y desde luego Rafael Correa. No lo han hecho un eslogan porque, bueno, tenían otras prioridades, digamos, pero habría vuelto todavía más conservadora la campaña. Claro, asociada a seguridad ya lleva a una posición conservadora en la sociedad. Yo diría felizmente para la sociedad ecuatoriana que no lo han hecho, porque ya estamos de una tendencia conservadora, ¿no? Las polarizaciones políticas se han reducido sustantivamente en los programas, en las posiciones de unos y otros, al punto tal que precisamente para mucho de la población no da suficientes elementos para distinguir unos de otros. Las diferencias están reducidas, ¿no?, en sus propuestas. Pero sí creo, en cambio, que habría podido captarse parte de valores y contravalores para diferenciarse y marcar una diferencia sustantiva ante Correa. La lógica autoritaria por un lado, la lógica de la eficacia del Estado, porque el discurso de Correa es que tiene mucha eficacia, ¿no? Le pueden demostrar fácilmente que no es así en salud, en educación, las inversiones que no han dado los efectos esperados, pero no se usó eso.
Igual que yo podría decir a nivel de valores mismo de lo que vehicula Rafael Correa, de la pertenencia patria, podría revertirse la idea de que efectivamente no hay patria para todos, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo. Creo que sí ahí ha faltado mucha imaginación, yo diría, de parte de los candidatos, pero yo diría que en la competencia Correa salió en muchas mejores condiciones, mucho mejor posicionado, con ventajas de uso de los recursos del Estado, de los medios gubernamentales. Basta ver el número de camisetas, camisas, chompas, banderas que está en todo el Ecuador, que ningún otro candidato puede permitirse. Es muchísimo dinero, ¿no es cierto? Más todos los medios que moviliza gente de un lado al otro. Entonces, estaban en dificultades, en diferentes condiciones para actuar. A eso yo sí creo que vale la pena añadir, como estuvo muy bien montado la parte pre-campaña electoral. Recuerde usted esto de las firmas. ¿Qué hizo lo de las firmas? Devaluar a los partidos, retardar su reconocimiento, por lo mismo su preparación y posicionamiento al nivel público. Entonces ellos llegaron atrasados a la competencia electoral, sin saber inclusive qué candidatos tenían, sin un programa claramente elaborado, etcétera, etcétera. Entonces ese proceso de las firmas fue muy bien elaborado para impedir que estén bien situados los contendores de Rafael Correa, además de que le devaluó. Perdóname que le interrumpa, doctor León, ¿tiene un link también con esto de las firmas que usted maneja, el cambio de método de elección, la creación de distritos y el armar un mapa electoral para aliviar las desventajas y potencializar las fuerzas? ¿Quién lo hizo? ¿Fue iniciativa del Consejo Nacional Electoral? No, fue iniciativa gubernamental que le da ventajas al partido mayoritario. Las pequeñas circunscripciones, al igual que el sistema de escrutinio de Hunt, favorecen evidentemente al partido mayoritario. El sistema de Hunt está hecho para darle más peso al mayoritario y eliminar a las minorías. Y creo que ahora lo vamos a ver más claramente, ¿no? No es muy democrático, digamos, como sistema en relación a nuestra tradición de pluralismo. Ahora vamos eventualmente a ver que eso favorece enormemente a Alianza País. Yo he hecho, y varios lo han hecho, creo, usar este método tomando los datos de la elección del 2009. Y con la elección del 2009 el gobierno, que sacó 54 puestos, habría sacado más de 75. Entonces eso revela muy bien que fue diseñado para favorecer al partido Alianza País. Y claro, quedan a detrimento la mayoría de partidos que son minoritarios, ¿no? Doctor Antonio Tramontana, ¿la falta de trayectoria política de algunos candidatos se suple con marketing político? Sí. Pero también el marketing político hay que tomarlo muy en cuenta, las vicisitudes que existen. Usted, dentro del marketing político hay reglas que son muy claras. Con la religión usted no se debe meter porque la religión es mía, no es del candidato. Usted con los deportes no se puede meter a glorificarse de un éxito, de un resultado, de una ventaja en términos deportivos. Eso es como agua y aceite, tiene que tener cuidado. Y sucesivamente el mercadeo, cuando usted maneja lo que se llama al candidato, el producto no es el candidato, el producto se llama el plan de gobierno, ¿ya? Cuando usted maneja la parte de logística, la parte de distribución, que en términos políticos viene a ser la pauta dentro de la promoción para saber por dónde tiene que hacer las cosas en un puerta a puerta. Es decir, no solamente la política como los políticos y los analistas, sino más bien el marketing político proporciona determinadas herramientas muy válidas. Yo le voy a decir una de ellas. Usted tiene que saber cómo orienta su campaña, en qué sentido, cuánto es el peso que deben tener los medios de comunicación social, todos ellos, prensa, radio, televisión, de una pre-campaña a una campaña. Cuánto es el peso que deben tener las redes sociales y cuánto es el peso que en un momento determinado, dentro del aspecto de redes sociales, también ocupan los desplazamientos, el puerta a puerta.
Asimismo, cuando usted hace pauta debe saber cuánto es el peso que tienen los medios de comunicación y los audiovisuales en televisión, el espacio que tienen las radios y el espacio que tienen las vallas y otros elementos visuales. Si usted tiene la ponderación correctamente, puede verdaderamente emplear las herramientas para llegar a resultados finales. Ahora, el doctor León ha sido muy claro en algo que me parece que hay que resaltar. Y en eso sí hay que ser muy crítico con el CNE. Durante 2 meses que yo tengo un registro que lo llevé mapeado, el gobierno nacional, a través de lo que es la propaganda de las instituciones del Estado, tuvo un exceso de pauta. Y me gusta poner los ejemplos. En noviembre, en un partido de Melé Deportivo Quito que lo transmitió Telecentro, y Bope Times, que es la empresa que mide los ratings y la penetración de hogares, registra que en ese partido hubo pauta gubernamental y el rating solo en Guayaquil fue el 26%. El partido por el campeonato nacional, que fue el 2 de diciembre, Barcelona Deportivo Olmedo, que lo transmitió, si no me llevo a equivocar, Teleamazonas, registra un rating mayor al 26% y hubieron 15 cuñas del gobierno. Eso sirvió, y le voy a decir por qué a veces las iniciativas de la consultoría política, cuando uno no está metido con ninguna campaña, sirven para que en una entrevista en Radio Democracia yo le diga a Iván Flores: señores, ustedes que son los medios, hagan un estudio. E hizo lo que se llama taladrando el cerebro en un artículo de Vanguardia, que justamente era demostrar esta parte. Entonces, a mi modo de entender, si el CNE es un organismo de control y de equilibrio, no debería haber esta propaganda electoral de las instituciones públicas. Más bien debería haber una veda, y justamente la parte comercial, los aspectos determinados ONG y todo lo que sea publicidad, propaganda, deba ser única y exclusivamente a lo que la campaña se refiere y a lo que sostienen los medios dentro de los aspectos comerciales. Otro término. Ana, de lo que usted está mencionando, quiero preguntarles a los dos. Generalmente, los 7 binomios presidenciales se han quejado de lo que usted está diciendo, doctor Tramontana, de forma privada, de forma pública, de forma internacional inclusive. Yo le quiero preguntar, generalmente, los informes que hacen los observadores internacionales de un proceso electoral son post-mortem. Una vez que han concluido las elecciones, ¿de qué sirven esos informes? Ahora mismo están ya delegados de la OEA, de UNASUR, etcétera. Ellos han recibido esas quejas de los binomios presidenciales, pero por supuesto no han dicho nada. Lo harán post-mortem. Entonces, ¿qué sentido tiene la presencia de observadores internacionales? Doctor Tramontana, y seguimos con el doctor León. Vea, y escúcheseme bien. Sí son válidos cuando usted argumenta y fundamenta con recursos técnicos. El mejor ejemplo se lo voy a dar. Usted recuerda cuando hubo el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, cómo el gobierno utilizó una publicidad agresiva de más de 8 cuñas en atacar a los medios. Ningún medio de comunicación con los cuales me reuní le dije: reúnan eso, porque eso es una fundamentación técnica práctica, cogiendo los ratings y demostrando que ahí se pautó y qué fue lo que logró el gobierno en esa destrucción de los medios para ir al CIP, ir a la OEA y demostrar. No, más bien Fundamedio sacó, y lo digo así porque tengo que decirlo, porque hay que señalar las cosas como son frontalmente, sacó que el presidente de la República era dueño de, era el presidente del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Señores, si yo soy un observador internacional, eso es subjetivo. Es objetivo cuando usted dice, a tal hora, tanto de penetración, lo dice Bope Times, tanto de rating, pasaron esta cuña, la pasaron 5 veces, tanto es el resultado técnico. Ahí es cuando hay eco, por favor. Tú, doctor Tramontana, debemos ir a cumplir los compromisos comerciales. Adelante. Todavía tengo varias. Corta entonces. El sistema radial en comunicación perfecta con Cuenca 98.9. Tome en cuenta este mensaje en el sistema radial Colón. La hora exacta, 8 horas, 50 minutos. Mi propuesta para darle mayor bienestar al pueblo: incrementar sueldos y salarios y la pensión a los jubilados. 6 horas pedagógicas.
pedagógica de los maestros, reintegrar a los servidores públicos injustamente despedidos. Para asambleístas nacionales. Gilmar Gutiérrez, Silvia Con, Vicente Dayan, Maribel Ravelo, Tito Nelson Mendoza. Vota todos 3. En plancha. Propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2003. El totalitarismo no ha permitido el desarrollo económico de nuestro país. Al no negociar con los países desarrollados, vamos hacia una verdadera integración. Fausto Lupera, candidato al Parlamento Andino. Partido Sociedad Patriótica. Vota todos 3. Propaganda electoral, elecciones 17 de Imagina nuestro febrero del Ecuador por un instante, donde las universidades puedan definir sus procesos de admisión y los estudiantes puedan estudiar lo que quieren estudiar. un Ecuador donde mis hijos escojan su futuro y nadie por ellos. Ese es el otro Ecuador que todos tendremos con Guillermo Lasso como presidente. En Pichincha, para asambleísta, Diego Salgado. Vota todo, Creo 21, Lasso, presidente. Propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2013. Wilson Sánchez, María Luisa Morales, Martín y Castro, Lidia León, Otón Morán. candidatos al Parlamento Andino. Los candidatos al Parlamento Andino por el PRIAN nos unimos a Fuerza Novoa. Fuerza Novoa, con el liderazgo de Álvaro Novoa, propone Bajar los impuestos, traer inversión extranjera y generar más empleo. Vota todos 7. Propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2013. Sharp, el líder mundial en fabricación de equipos de oficina, celebra sus 100 años con grandes promociones y descuentos hasta el 50%. Teléfonos en Quito 22 34 922 o visita nuestro sitio web www.sharp-medioecuador.com. Venta directa de fábrica con soporte técnico y garantía a nivel nacional. Imagina nuestro Ecuador por un instante. Un Ecuador en el que la seguridad esté por sobre todo. Con más policías a nivel nacional para que te protejan a ti y a tu familia. Así vivirás libre, sin miedos y con esperanza. Donde las cárceles sean verdaderos centros de rehabilitación y no academias del crimen. Ese es el otro Ecuador que todos tendremos con Guillermo Lasso como presidente. Para parlamentario andino, vota todo, Creo 21, Lasso, presidente. Propaganda electoral, elecciones 17 de febrero del 2013. Azuay está siempre en sintonía del Sistema Radial Colón en 98.9 con Mariana Velasco. Les quiero pedir a mis invitados, a nuestros invitados, al doctor Antonio Tramontana y al doctor Jorge León, que traten de ser lo más precisos. Nos queda muy pocos minutos para culminar el programa. De alguna u otra manera hemos abordado la candidatura del economista Rafael Correa. Yo quiero preguntarles a ustedes, por ejemplo, si Alberto Acosta logró en la campaña reivindicar la frustración de los grupos de izquierda con el gobierno de Rafael Correa. Doctor León. Bueno, yo diría que ese fue uno de los ejes fundamentales de su campaña, igual que el aspecto ecológico, y más bien yo creo que él hizo una doble animación más bien de su campaña, de su candidatura, y a la vez de tratar de animar a las organizaciones sociales, lo cual yo creo que era una tarea un poco complicada. ¿Pero reivindicó o no la frustración? Sí, yo creo que sí, pero a mí me parece que faltó enormemente construir una imagen que no sea solamente relacionada a Montecristi, sino más bien otra, de lo positivo y diferente, que se diferencie de Correa y que marque justamente un punto que integre a sectores medios que estaban descontentos con Correa, igual que a los sectores de izquierda que quedaban. Doctor Tramontana. Sí lo reivindicó, y le voy a poner los dos ejemplos. El uno es a través de la comunicación de la caricatura, que es una forma de asimilar rápido, y la otra es con la presencia de una candidata mujer como corresponde a Marcia Caicedo, que es una digna representante de un sector afroecuatoriano, pero que viene de una clase popular muy pauperizada, como ella lo ha sostenido, y me parece que en esto de aquí, la unión que es la coordinadora 1518, tiene sus sorpresas. ¿En qué sentido? Se lo voy a poner prácticamente. Las encuestas que yo tuve que realizar en la sierra, en los sectores rurales, el sector indigenado nunca me dio una respuesta, no quiso darme su comentario a las encuestas, sea por encuesta o sea por tracking,
y eso le indica a usted que hay una estrategia en esos términos. Sí pudo comunicar, pudo haber hecho más, pero ya a estas alturas del partido, hoy día 14, pues por más que he escuchado los cortes que he escuchado, que usted nos ha permitido en esta entrevista, no es el último día que se decide el voto. El voto es una consecuencia de varios resultados. Doctora Montana, empiezo con usted. La campaña de Lucio Gutiérrez, ¿cómo usted lo califica? ¿Cómo? A ver, yo creo que la distinguida dama Per Boyes no aportó en comunicación, parecía que tenía un problema, más bien pienso que ahí pudo acotar algo simple como una película, La Bella y la Bestia. Doctor León. No, al contrario, ahí, Antonio, yo diría que la señora Boyes lo que permitió es mejorar la imagen de Lucio Gutiérrez, que tiene mucha reticencia en la mayor parte del electorado, tiene una imagen muy negativa en gran parte del electorado. Entonces ella más bien le dio una imagen más de calidez, de paz y con mucho más aterrizaje, digamos, en lo que se refiere a aspectos sociales. Ahora, ella no es una política para lanzarse a las masas, etcétera, es un complemento a la imagen de Lucio Gutiérrez, y creo más bien que ha sido positivo. Lo que sí creo es que Lucio Gutiérrez no tenía una campaña suficientemente bien diseñada por ganarse otros sectores, porque ella tiene consolidado una parte, tenía que ganar otros sectores, y creo que ahí falló. Empiezo con usted, doctor León. La candidatura de Guillermo Lasso, ¿es un candidato diseñado? Sí, digamos que la imagen de Lasso al inicio estuvo muy bien lanzada en la pre-campaña, y creo que tenía chances de ganar, y cometió errores, no solamente lo del bono, ¿no? ¿Errores o globos de ensayo? Bueno, que resultan errores, ¿no? Pero él estaba tratando de construir una imagen que no sea la del banquero privilegiado, etcétera, y buscar ese tipo de apoyos. No sé si Auqui Tituaña le habría ayudado en ese sentido, pero bueno, esa era la meta, ¿no? Ahora, me parece que el sentido de comunicación de Lasso mostró deficiencias, ¿no? Seguía siendo un poco acartonado, ¿no? Doctor Tramontana, el mismo candidato, Guillermo Lasso, ¿un candidato diseñado? Bueno, sí, la pre-campaña fabulosa, la parte de cuando él se comenzó a exhibir. Ya dentro del resultado de la propia campaña, yo creo que en el Ecuador está muy marcado. Si usted hace una comparación, ¿qué es ser peor? Si empresario, industrial, comerciante, ser banquero, lamentablemente hay un estigma después de lo que pasó con la banca, y se estigmatiza o se hace carga montón en una persona. Es lo que le podría dar como un término de referencia a todo esto que usted muy bien pregunta. Creo que Juan Carlos Solines refrescó, no fue del todo un aporte mayoritario, pero esa es la objetividad con que miraría, más allá de que tuvo una buena esquina con Antonio Solá, que es un muy buen consultor español que tiene relaciones con el PP del señor Aznar. Les quiero preguntar, Norman Ray, Mauricio Rodas y Álvaro Novoa. Doctor León. Bueno, Norman Ray, él ha creado una imagen de juventud, trataba antes de nada de situar a Ruptura en el escenario político. Creo que les ha permitido a los jóvenes de Ruptura y a los candidatos de Ruptura situarse, existir, digamos, en el escenario político, ¿no? Y lo ha hecho centrado en la juventud. Desde luego es un tema que no hemos hablado, pero la estrategia de Rafael Correa, uno de los aspectos claves de la campaña era la juventud. Mira, tiempo pasado, porque Mauricio Rodas es mucho más joven. No. Norman Ray también. Ahora, yo creo que la estrategia de Correa fue ganarse a los jóvenes. Recuerde usted que había 35-40% según los casos de jóvenes, y que son nuevos en la política. De ahí la bicicleta de Correa, la imagen ecológica de vez, pero encima de eso el discurso y frecuentemente las actitudes con el tweet de otros era para cantar a los jóvenes. Entonces Ray yo creo que estaba en el mismo sentido, igual que Rodas, ¿no? Pero Rodas no tiene yo creo una propuesta suficientemente atractiva y clara y precisa. No es nada, pues eso no define gran cosa, sino la tradición conservadora de la derecha de decir nosotros vamos a saber bien gerenciar. ¿Y Álvaro Novoa? Bueno, esa es la contracampaña, yo diría. Demostró el no sentido de la campaña, sigue pensando que los pobres por los regalos le van a seguir. Y yo sigo sin entender cómo no sacó lecciones de la vez anterior de
presentarse con la esposa. Creo que ella tendría mucho más éxito y de lejos, ¿no? Doctor Tramontana, terminamos con usted este programa, los mismos candidatos, Norman Ray, Mauricio Rodas y Álvaro Novoa. A ver, en primer lugar, centrémonos en algo. Outsider hubieron, a mi modo de entender, dos puros, que era Nelson Zavala y era Mauricio Rodas. Y la población quería algo nuevo en términos de un 20%, lo pedía bajo percepción. Ahora bien, si entramos ya a lo que usted me pregunta, Norman Ray, una comunicación atrayente, muy bien pautada, muy bien enfocada. Luego ya lo hablamos de Nelson Zavala, que les dije la religión no es un tema para elecciones. Álvaro Novoa, a mi modo de entender, quemó su última esperanza nuevamente con doña Anabela Sin, magnífica candidata, para mí la mejor candidata para alcalde de Guayaquil, dentro de los términos del PRIAN. Y si usted me pregunta, Mauricio Rodas intervino dentro de un aspecto de entrar en juventud, pero usted de la noche a la mañana, después de 10 años de ausencia, no puede venir a hacer una campaña sin estructuras. Mucho favoreció Inés Manzano, la doctora Inés Manzano, en esa campaña para tratar de refrescar términos ecológicos. Y es lo que le podría decir en términos de equilibrio, sin dañar la imagen de nadie. Creo que hay un buen elemento, si usted me permite, y con esto concluyo. En YouTube hay una parodia muy interesante que se llama Carajazo, no con Z sino con doble S. Es una parodia de esas que usted dice, bueno, es oscura, es negra, es pesada, es parte de campaña sucia, pero a veces esa creatividad son las que intervienen. Repito, YouTube, Carajazo con doble S. Y le agradezco infinitamente. Oye, terminamos con usted ya, doctor León, que se nos está pasando. Quería decirle un puntito sobre los observadores internacionales. Ellos, está bien que hagan solo su informe al final, y creo que es indispensable que así sea, pero sin embargo, la existencia de estos observadores es una presión para reducir los abusos. Y es una lástima que Ecuador no ha admitido la delegación de la Unión Europea, que en cambio, el segundo aspecto, cumplió un rol muy positivo la vez anterior al dejar una serie de recomendaciones sobre el sistema. Ahora habría cumplido a lo mejor un mismo rol. Muchísimas gracias a nuestros invitados. El doctor Antonio Tramontana fue secretario de Comunicación, es también un experto, un consultor político, así como el doctor Jorge León es un analista y un catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El tema debatido hoy en el programa Opinemos con Mariana Velasco, análisis de la campaña electoral 2013. Les invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Viene de inmediato farándula, luego exquisita, deliciosa música, sobre todo en este día de 14 de febrero. Luego tendremos el noticiero de Encuentro Noticioso. Quédense en nuestra sintonía, amigas y amigos. Opinemos con Mariana Velasco llegó a ustedes gracias al auspicio de